Muy buenos días. Bueno, esto no es propiamente como otras veces una meditación, sino pues es una charla, ¿no? Y por tanto el fin que tiene no es tanto hablar con Dios, estar con el Señor, como, bueno, pues como formarse. Necesitamos formarnos, ¿no? Necesitamos conocer la realidad, bueno, pues para poder participar de ella mejor, ¿no? Y en este caso, pues el tema es la Santa Misa. Necesitamos conocer el sentido de la Santa Misa, el sentido de las distintas partes, para poder participar en la Santa Misa, vivirla pues de un modo más profundo, ¿no? Con el corazón más implicado. También es verdad que uno puede decir, bueno, ¿pero yo puedo rezar con esta charla? Pues sí, tú puedes escuchar esta charla y que de algún modo pues a ti te ayude a tratar con Dios y darle las gracias. Gracias, Señor, porque bueno, pues esto no lo sabía. O pedirle, ¿no? Señor, ayúdame a vivir esto mejor, que siempre he estado a por uvas en esta parte de la misa pensando que no valía para nada. O, pues no sé, o sea que efectivamente esta charla también le puede servir para hablar con Dios. Mirad, sin más dilación, pues empezar diciendo, o sea, que la Santa Misa, como, y esto lo sabéis todo, ¿no? Es la renovación, la actualización del sacrificio de Cristo, ¿no? Es el hacer presente el sacrificio de Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y nosotros nos hacemos presentes en aquel acontecimiento. Eso es la misa, es un sacrificio, es Cristo que se nos entrega. Pero no es otro sacrificio, sino es el mismo sacrificio. Solo ha habido un sacrificio, solo ha habido una pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es un acontecimiento, un acto de amor tan grande que trasciende el tiempo. Y los hombres y mujeres de todos los tiempos nos podemos hacer presente en aquel acontecimiento de un modo místico a través de la Santa Misa. Eso es la Santa Misa, ¿vale? Entonces, bueno, también la realización es una acción de gracias que presentamos a Dios, bueno, pues por un amor tan grande que Él pues tiene y ha manifestado por nosotros. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, que es entrar en una realidad, bueno, pues que sobrenatural, que es ese, que es el sacrificio de Cristo. Nos hacemos presentes ahí en el Calvario. Y, y por tanto, bueno, pues ir conociendo las distintas partes de la misa, pues nos pueden ayudar a que el fruto espiritual que ocurra en nosotros cuando vivimos y celebramos la misa, pues sea mayor, porque lo podemos vivir de un modo más implicado. ¿No? No es lo mismo el que pasaba por el Calvario y decía, bueno, aquí qué pasa, ¿no? Que María Magdalena, ¿no? Presenciando, ¿no? Y cómo Dios hecho hombre entregaba su vida por amor, por nuestros pecados ¿no? Y para darnos la vida eterna y hacernos hijos de Dios, ¿no? O sea, que es evidente que no es lo mismo. No es lo mismo el que está en misa con las manos a los bolsillos o mirando el WhatsApp que el que está en la misa con el corazón implicado en lo que celebra, porque sabe el sentido de las distintas partes. Bueno, pues mirad, la misa comienza, o lo suyo es comenzar, con un canto de entrada, ¿vale? Un canto de entrada bueno, pues antes incluso de que el sacerdote llegue al altar. Es verdad que pues a diario no lo suele haber, ¿no? Y a diario lo que hay es una antífona. El sacerdote dice una frase de la Sagrada Escritura. Entonces, pero los domingos suele haber siempre canto de entrada, y más en la misa mayor, porque en todas las parroquias pues suele haber un coro. Entonces es un canto de entrada que lo que hace es aunar los corazones. Tú en tu parroquia, pues a mucha gente la conocerás, pero puede ocurrirte que vayas a tu lugar de vacaciones y ahí no conoces a nadie. Pero el canto de entrada es un canto, pues generalmente de alabanza o que va en relación con el Evangelio del día. Es un canto que aúna los corazones de los hijos de Dios, de la Iglesia, todos los que estamos ahí presentes, para unirnos a caminar hacia el cielo. Porque en definitiva, o sea, que la misa es el lugar donde el cielo se abre y la tierra y el cielo se unen, ¿no? Y entonces, oye, vamos a caminar hacia el cielo, que es el Señor, que es estar con el Señor, con Jesús que se nos va a hacer presente. Y ese es el sentido del canto de entrada, ¿vale? O sea, aunar los corazones y ponernos a todos en un mismo sentir. Y fijaos, después, inmediatamente después del canto de entrada, pues lo primero que dice el sacerdote es en el nombre del Padre, del Hijo y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo pues hace la señal de la cruz sobre sí mismo. De tal manera que recordamos, bueno, pues en primer lugar,
que pertenecemos a Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo, bueno, pues desde el mismo momento en que fuimos bautizados, pertenecemos a Cristo y que a partir de ese momento, todo lo que vamos a realizar, lo vamos a hacer en nombre de Dios, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo, ¿vale? Y acto seguido, pues el sacerdote a veces hace una monición de entrada, una pequeña explicación pues, de la palabra de Dios que vamos a escuchar, ¿no? Pues, del sentido litúrgico del momento, bueno, pues es Cuaresma, bueno, pues es Pascua, pues es Navidad, pequeña monición que no tiene más importancia, y acto seguido lo que hacemos es el acto penitencial, ¿no? Pues un acto de contrición, es reconocer con humildad que somos pecadores, ¿no? Y a veces pues se reza el yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, ¿cuál es mi actitud? Vengo aquí y ¿cuál es mi actitud? ¿No? Pues mi actitud es la de arrepentimiento, ¿no? Y reconocer humildemente que soy un pecador. Reconocer humildemente que ante algo tan grande, ante un amor tan grande que Dios me ha manifestado, pues yo a veces soy muy torpe, ¿no? Y no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero. Por ello, al empezar la Santa Misa, pues reconocemos que somos pecadores. Y lo decimos con las palabras, fijaos, de aquel ciego que Jesús encontró en el camino, ¿no? Y gritaba, ¿no? Señor, ten piedad, ¿no? Y repetimos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿No? Porque es la actitud de arrepentimiento. Y nosotros lo que deseamos en ese momento es gritarle al Señor, no, gritarle en el buen sentido de la palabra, como lo gritaba aquel ciego, Señor, ten piedad, ¿no? Y gritamos, Señor, ten piedad y cúrame. Pues el ciego es lo que le decía, cúrame. Dice, yo no puedo curarme. Dice, tú sí puedes curarme. Pues nosotros empezamos la Santa Misa sabiendo que vamos a recibir un alimento que cura el alma, pues empezamos como aquel ciego. Señor, ten piedad, cúrame. O sea, mi actitud es de arrepentimiento. Mi actitud es, desde el principio de la Santa Misa, de deseo de reconocerte, Jesús, en la Eucaristía, de deseo de estar contigo, ¿no? Es la actitud verdadera pues frente a algo tan grande, ¿no? Esto es como, o sea, bueno, pues no sé, como el que va a un museo a ver arte y va, ¿no? Pues refunfuñando, diciendo, aquí me ha traído mi padre, qué pesado, tal, pues efectivamente no se va a dar cuenta de la grandeza del museo, porque va con una actitud pues de cerrazón, ¿no? Pues el que va con una actitud de soy perfecto, de soy genial, de yo no necesito a nadie, o una actitud de que a ver si acaba ya rápido la misa y me voy, pues no se va a dar cuenta de la maravilla que va a vivir, de la cual va a participar. Es como si estuviese a otra cosa, ¿no? Por eso es muy importante empezar la misa con esa actitud de humildad, con esa actitud de decir, yo necesito a Dios que me cure, que me sane, que infunda esa vida nueva en mi corazón, que transforme mi corazón herido por el pecado en un corazón semejante al suyo para poder amar como Él ama. Después, todos los domingos y las fiestas importantes, rezamos el Gloria, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, ¿no? Pues el Gloria. ¿Cuál es el sentido del Gloria? Pues una vez que ya tengo esa actitud de humildad, lo que hago es, pues, lo único que puedo ir a hacer, ¿no? Alabar a Dios, adorar a Dios. Bueno, si es que, ¿cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a adorar? Ese es el sentido de mi vida. O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pues vivir alabando a Dios. Vivir alabando, bueno, pues la maravilla, la grandeza, la omnipotencia, la bondad de un Dios que es tan bueno, ¿no? De un Dios, pues que es mi Padre. Alabar a Dios por quién es Él, ¿no? Porque nos ayuda, porque nos orienta, porque, ¿no? Y eso es el sentido de mi vida. Esto es como, ¿por qué rezo, no? O sea, yo, ¿por qué rezo? ¿Por qué me dirijo a Dios? Bueno, pues en primer lugar, porque Dios existe. Yo me dirijo a Dios porque existe. Y no solo es que exista, es que me ha dado la vida. O sea, ¿por qué me dirijo a Dios? Porque existe, porque me ha dado la vida, porque me quiere, porque es bueno, porque es mi Padre, porque es providente, porque me cuida, porque ha venido al mundo a regalarme el cielo. Porque en definitiva me ha creado para amar. Y Él es el amor. Me ha creado para estar con Él. Me ha creado para ser feliz junto a Él. Ese es el sentido de mi vida. Por eso es lo que hacemos en el Gloria, ¿no?
Entonces, ¿yo por qué toda persona, no, con sentido común, ¿no?, cuida a sus padres, ¿no? O sea, ¿por qué cuidamos a nuestros abuelos, a nuestros padres? ¿Para que me dé dinero? No. Pues hombre, un niño, pues si recibe luego la paga, no. Yo cuido a mis padres o a mis abuelos porque son mis padres, porque son mis abuelos, porque me quieren, porque su vida ha sido entregada por mí. Por eso, ¿no? Pues con Dios, con muchísima más razón, mi Padre Celestial, ¿no? Que todo lo ha creado pues para dárselo a sus hijos. Y después de gloria, acto seguido viene la oración colecta, que recordaréis que dice el sacerdote: oremos, bueno, a veces lo canta, ¿no? Pero dice, oremos, ¿no? Y entonces abre las manos, ¿no? Y se pone así. Esto es una posición, ¿no?, que pone el sacerdote que es símbolo de la iglesia que ora, ¿no? La iglesia orante, ¿no? Y abre las manos y entonces lo que hace es, ¿no?, recolecta todas las peticiones. Ese es el momento de la misa, que también hace al principio, en el que hay que pedir, ¿no? Hay que pedir, o sea, hay que tener claro, ¿no? Por eso siempre nos dicen, oye, llega 2 minutos antes a misa, no llegues tarde, y antes de empezar, ponte de rodillas y piensa, ¿qué le quieres pedir a Jesús en la misa? ¿No? Esa intención personal, esa situación complicada, esa persona a la que tanto quieres y que a lo mejor está pasando una mala situación. Entonces, ese es el momento. Ahí, en ese, cuando dice el sacerdote, oremos. Y él dice una oración colecta, que es una oración, una intención universal. Ese día, en todas las misas de todo el mundo, se va a decir la misma oración, se va a pedir por lo mismo. Es algo generalmente, bueno, generalmente no siempre, es algo general, ¿no? Como para todos. Pero además de esa intención general que pedimos todos, por boca del sacerdote, además es el momento para que interiormente tú le pidas a Jesús. Y el sacerdote lo incluye dentro de esa oración colecta, la oración general y todas esas intenciones que la gente que está presente lleva en su corazón, y en ese momento pues se la dicen a Jesús. Bueno, llegado este momento es cuando todo el mundo se sienta, y entonces empiezan las lecturas. Y empieza la primera lectura, ¿vale? Los domingos, como sabéis, hay primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio. Vale, pues la primera lectura es del Antiguo Testamento. Entonces la primera lectura es que es palabra de Dios. Entonces Dios nos va a hablar a todos y es muy importante escuchar, ¿no? A veces, pues cuando llegan las lecturas uno pone el piloto en off porque se ha sentado y entonces es el momento como si fuese un robot de venirse abajo, ¿no? Pues no, porque Dios va a hablar. Y Dios va a hablar a través de su palabra. Y entonces lo primero que escuchamos es el Antiguo Testamento. Y es importante porque esas palabras fueron las que prepararon al pueblo de Israel. ¿Vale? Prepararon al pueblo de Israel para la llegada del Mesías, la plenitud de la revelación, Jesucristo. Entonces nosotros escuchamos esa palabra de Dios, que suele ir siempre la primera lectura en relación con el Evangelio. Fijaos, por ejemplo, el Evangelio de hoy, ¿no? El Evangelio de hoy es un momento en el que están hablando los judíos con Jesús y entonces le recuerdan a Jesús: hubo un tiempo con Moisés que Dios nos dio un pan del cielo. Fue un signo del cielo, que fue cuando el pueblo judío iba por el desierto y entonces tenían hambre y se quejaban a Moisés y le decían: es que Moisés, nos has liberado de la esclavitud de Egipto para morir de hambre en el desierto. Entonces Moisés acudió a Dios y Dios hizo llover el maná, ¿no? El maná, ese pan que dio la vida en el desierto al pueblo de Israel, impidió que se murieran de hambre. Bueno, pues esa palabra de Dios del Antiguo Testamento prefiguraba el Nuevo Testamento, a Jesús, cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida. Dios, mi Padre os dio un pan cuando Moisés, que os dio una vida física, ¿no? El maná, para que no murierais de hambre. Yo soy el pan de vida que os va a dar la verdadera vida, que es la vida eterna, que es la vida del alma, que es la vida de la gracia, que es a Cristo habitando en nuestra alma, haciendo nuestro corazón, nuestra alma, semejante a la suya, ¿no? Liberándola del pecado, esa vida que es la vida del amor, ¿vale? Bueno, pues la primera lectura es Dios que nos habla a través del Antiguo Testamento, de aquellas palabras que preparaban al pueblo judío para poder algún día llegar a reconocer al Mesías en Jesús. Luego llega el Salmo, que es lo segundo. Y entonces el Salmo, pues el que lo lee una antífona, todo el mundo la repite
y lee una estrofa y todo el mundo repite. El salmo es el modo en cómo nosotros, los que estamos allí presentes, la iglesia, respondemos a Dios. A Dios nos habla en la primera lectura y nosotros le respondemos. Y le respondemos con las palabras que Él pone en nuestros labios, ¿vale? Porque los salmos también es palabra de Dios, es parte del Antiguo Testamento. Y era como rezaba el pueblo judío, era como rezaba Jesús con los salmos, que hay salmos, bueno, pues de alabanza, hay salmos de petición, hay salmos, bueno, pues cada salmo tiene un sentido y es la palabra de Dios que Dios pone en nuestros labios para responderle a Él. Y después Dios nos vuelve a hablar a través de la segunda lectura, que es una lectura siempre sacada de las cartas de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, es decir, son los escritos, o sea, escuchamos o sea, Dios nos habla a través de lo que fue la predicación de los primeros hombres, a los que Jesús les dijo ir por todo el mundo enseñando en el Evangelio. Entonces escuchamos que también es palabra de Dios, que es la vida de esos, pues los apóstoles que anunciaban la buena noticia al mundo entero. Y después ya, efectivamente, nos ponemos en pie y cantamos el aleluya, ¿no? Canto de alegría porque vamos a escuchar al Señor, la palabra del Señor, la palabra de Dios, la vamos a escuchar a través de Dios hecho hombre, aquel que es la palabra, que es Jesús, ¿vale? Y entonces vamos a escuchar directamente a Jesús hablar, a Jesús enseñar, a Jesús curar, ¿no? Porque el Evangelio, cuando decimos el Evangelio es buena noticia, pero no es solo porque sea un mensaje bueno, sino porque el Evangelio es Jesús mismo. El Evangelio es, le decimos, ¿no? La palabra de Dios es palabra viva, ¿no? Palabra viva porque tiene la capacidad de transformar nuestra alma, porque a través de ella Dios nos habla. Dios habla y pone cosas en nuestra alma más allá de las meras palabras, ¿no? Entonces es un momento muy importante. Nos ponemos en pie, en señal de respeto, y cantamos el aleluya en señal de alegría y nos hacemos la señal de la cruz. ¿Sabéis que nos hacemos la señal de la cruz sobre la frente, ¿no? Para decir que esta palabra de Dios, bueno, pues que lo reciba mi mente, ¿no? Que yo lo pueda comprender, Señor. Luego sobre mis labios, que yo la pueda promulgar, o sea, que yo la vida de Jesús la pueda anunciar. Y luego sobre el pecho, para decir que yo, Señor, pueda guardar esta palabra tuya, que la pueda guardar en mi corazón, ¿vale? Y después viene la homilía, bueno, pues más o menos pues el sacerdote nos explica pues de un modo adecuado pues todo lo que ha sido el sentido de esta palabra, ¿vale? Y después, fijaos que estoy yendo muy rápido, ¿no? Y explicando pues simplemente brevemente las distintas partes, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de conocer un poco el sentido para poder vivirlas mejor, ¿no? Y bueno, pues después viene acto seguido las ofrendas, ¿no? Que es cuando, pues a veces, los domingos lo habréis visto, por lo menos aquí en la misa de 11, que los niños van con el pan y el vino, ¿no? Entonces presentamos, esas son las ofrendas, es lo que le ofrecemos a Dios. Le ofrecemos el pan, le ofrecemos el vino, ¿vale? Y ese es el momento en el que se lleva al altar todo lo nuestro, ¿no? Que en este caso, pues son dos alimentos sencillos que se ofrecen a Dios para que Dios los transforme, ¿vale? Esto aquí podemos recordar, por ejemplo, nos recuerda esto a aquel niño del Evangelio que tenía 5 panes y 2 peces. Entonces había 5.000 hombres, ¿no? Dice, bueno, no tenemos dinero, no tenemos comida, pero aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, le decía un apóstol a Jesús. Y otro decía, bueno, pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para toda esta gente? Pues no es nada. No es nada, pero Jesús coge 5 panes y 2 peces y lo transforma. Y lo transforma y lo que hace es alimentar a 5.000 hombres. Bueno, pues Jesús coge nuestras vidas, ese es el momento en el ofertorio, entregamos el pan y el vino, pero se trata de que tú interiormente le digas, Jesús, yo hoy que vengo a misa, te vengo a ofrecer mi vida, te vengo a ofrecer mi trabajo. Pues esas 8 horas de trabajo, pues manual, porque trabajo en un taller, de las labores del hogar, o de atención al cliente porque trabajo de cara al público, o en la oficina, te ofrezco esas 8 horas de trabajo diarias, 10, 12, ¿no? Pues que
bueno, pues en donde me he entregado a los demás. También te ofrezco pues mis luchas por ser cariñoso con mis hijos, por cuidarles. También te ofrezco, pues, bueno, también un niño dirá, bueno, yo te ofrezco que he hecho los deberes, yo te ofrezco, bueno, y le ofrecemos nuestra vida, a veces con toda su pobreza, porque nuestra vida, pues bueno, pues tiene muchas pobrezas, a veces metemos tanto la pata y lo que ofrecemos, y digo, bueno, Señor, no es gran cosa, porque la verdad es que esta semana, pues no, pero bueno, esto que tengo, te lo ofrezco, ¿no? Como ese niño que tenía 5 panes y 2 peces, lo único que tengo, te lo ofrezco, para que tú lo transformes, ¿no? Para que tú lo conviertas, ¿no? Transformes el pan y el vino en tu cuerpo, ¿vale? Pero también transformes mi vida para que pueda iluminar y pueda ser medio y canal de transmitir el amor de Dios a las personas, ¿vale? Ahí le ofrecemos todo al Señor. Y el sacerdote hace una oración secreta, ¿vale? Esto vosotros no lo sabéis, pero a lo largo de la misa el sacerdote va haciendo oraciones secretas en su interior. Ya me he pasado algunas, pero bueno, no voy a explicar todas, ¿no? Pero la oración secreta en ese momento dice: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. O sea que lo que le está diciendo a Dios es: te ofrecemos el pan y el vino, fruto de nuestro trabajo, ¿vale? Para que ello lo transformes, pero también lo que te ofrecemos es nuestro corazón contrito, un corazón arrepentido y humilde, ¿no? Un corazón que queremos sacrificar, es decir, nuestra vida. Queremos ofrecerte nuestra vida para que a través de nuestra vida tú te hagas presente en el mundo. Y luego llega lo que se llama el prefacio, que es lo previo al momento más importante. El momento más importante, como bien sabéis, aún no hemos llegado, es la consagración, ¿vale? Cuando el sacerdote transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre. Entonces, en el prefacio, que os sonará, ¿no? El Señor esté con vosotros. Y todo el mundo responde, y con tu espíritu. Aquí ya está todo el mundo de pie. Algunos siempre está rezagado, en plan, que en este momento hace como que ahora de pie otra vez, tal, ¿no? O sea, como, bueno, nos hemos saltado el credo y la oración de los fieles, ¿vale? Después, efectivamente, de la homilía, lo que venía es el credo, la manifestación pública de nuestra fe, la fe que Jesucristo nos reveló. Y luego la oración de los fieles, que son las peticiones. Luego las ofrendas y luego, pues, el momento del prefacio. Entonces el sacerdote insta, es decir, anima, dice: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y dice, oye, atentos. O sea, lo que viene ahora es un acontecimiento sobrenatural y sobrecogedor. El milagro que vamos a contemplar. Levantemos el corazón. O sea, no nos quedemos en... O sea, sal ya de repasar la lista esa de la compra, sal ya de repasar el partido, de cómo perdió tu equipo el día anterior y te tiene hundido, sal ya del plan que vas a hacer después. Levanta el corazón, o sea, levanta el alma y mira hacia el cielo, porque va a bajar Jesucristo y el pan se va a convertir en la Eucaristía. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, es justo y necesario. Entonces dice, en verdad es justo y necesario darte gracias, Señor. Y empieza, bueno, cada día, pues dependiendo del día, va cambiando ese prefacio, pero es para prepararnos. Oye, que en verdad es justo y necesario dar gracias a Dios. Oye, que por la anunciación, o sea, por este momento, porque, o sea, bueno, porque va a entregar su vida y entonces nos preparamos. Y entonces ahí llega un momento en el que, después de prepararnos, durante el prefacio, y bueno, no queda otra cosa que cantar y alabar a Dios con los ángeles y los santos que están en el cielo, porque en ese momento el cielo se está abriendo y la iglesia de la tierra y la iglesia del cielo juntos aclamamos a Dios rezando el santo. Fijaos que el santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, ¿no? Esa oración está compuesta por dos partes. Una... pues es una visión de un profeta muy antiguo que se llama Isaías, y en una visión en la que los ángeles del cielo aclaman a Dios, ¿no? Y dice, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, ¿no? Y la otra parte es, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, los ángeles que aclaman a Dios, ¿no? Es ese trozo de Isaías que tiene esa visión de cómo los ángeles aclaman a Dios, alaban a Dios, y esa otra parte es cuando la gente alaba a Jesús, que está llegando
a Jerusalén el domingo de Ramos, ¿no? Bendito, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Y entonces en ese momento, pues en esa oración tan bonita, el santo, es lo que simboliza es que tanto el cielo como la tierra está aclamando y alabando que Dios se acerca, que Dios se va a hacer presente. Y pues llega llega la epíclesis, ¿no? O sea, llega la parte de la plegaria eucarística y la epíclesis es el momento en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo y pone las manos así sobre el pan y el vino. Invoca al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que venga, ¿no? Y transforme de la misma manera que cubrió, ¿no? Dice el Evangelio, ¿no? Aquel Evangelio de la Anunciación que el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María y se realizó aquel milagro de que en su vientre fue concebido el Hijo de Dios, Jesús. Bueno, pues el sacerdote hace sombra sobre el pan y el vino invocando al Espíritu Santo para que haga presente a Cristo, transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? Y bueno, pues entonces lo que ocurre es que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Y fijaos que el sacerdote no dice, tomad y comed todos de él porque esto es el cuerpo de Jesús, ¿no? No, es el cuerpo, esto va a ser el cuerpo de Jesús. No, no, dice, porque esto es mi cuerpo. Y es que el sacerdote, cuando celebra el sacramento, es Jesucristo. Porque el sacerdote, cuando fue consagrado sacerdote, ordenado sacerdote, lo que Dios imprimió en su alma es ser Cristo en el ejercicio del ministerio, cuando celebrase los sacramentos. El sacerdote dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, porque es Jesús el que lo dice en el sacerdote. Y fijaos que esa es una palabra, esas palabras transforman la realidad. Y nos puede recordar momentos del Evangelio, cuando Jesús le dice a uno, dice, coge tu camilla, o sea, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Transformó la realidad, ¿no? Porque curó a esa persona, ¿no? Esa persona que tenía por los huesos rotos, pues se la arreglaron, ¿no? Pues porque la palabra de Jesús transforma, ¿vale? Pues en ese momento es un hecho cierto. La palabra de Jesús transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿vale? Bueno, voy a acelerar un poquito porque me estoy alargando demasiado. Bueno, pues después de esto viene, como bien sabéis, pues rezamos el Padre Nuestro, ¿vale? La Iglesia nos invita a rezar la oración que Jesús nos enseñó, ¿vale? Y de hecho es que como consecuencia del sacrificio de Cristo, nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios, no, somos hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios. Jesús es el primogénito, pero es Él el que nos ha hecho hijos adoptivos del Padre. Entonces Jesús se ha unido a mí porque ha participado de mi naturaleza humana hasta el extremo, ha asumido en sí mismo la consecuencia del pecado, ¿vale? Se ha sacrificado por mí, ha dado su vida y entonces me ha hecho hijo de su Padre Celestial. Somos todos hijos de Dios. Y por eso, pues lo que invita es a rezar juntos el Padre Nuestro, a dirigirnos todos juntos como la familia de los hijos de Dios a nuestro Padre Celestial rezando el Padre Nuestro, ¿vale? Es una invitación también al amor entre nosotros y a vivir esa hermandad y bueno, pues a olvidar el rencor, pues a saber perdonarnos, una invitación a entrar en comunión, ¿vale? Y por eso la comunión la realizamos en Jesús que en ese momento ya está presente en el altar. Entonces, ¿cuántas veces decimos, pues que tenemos hambre, ¿no? Cuando uno tiene el estómago vacío, efectivamente como que le crujen las tripas, ¿no? Le crujen las tripas y necesita alimento, ¿eh? Pues nuestra alma necesita alimento. Nuestra alma por sí sola pues está vacía. Y el alimento que nuestra alma necesita es a Dios mismo, ¿no? O sea, Él ha venido a traernos ese alimento que sacia, ¿no? Nuestra alma, nuestro corazón tiene un deseo de felicidad, tiene un deseo de amar, tiene un deseo de ser más generoso, tiene un deseo de ser más entregado. O sea, si uno lo piensa en frío, ¿no? Cuando uno tiene esos momentos de silencio, uno se dice, no, yo estoy hecho para amar.
yo estoy hecho para algo grande, yo no estoy hecho para estar todo el día tirado en el sofá, yo no estoy hecho para estar todo el día guardando rencor a aquella persona. Oye, es que, o sea, mi corazón desea eternidad, desea poder amar, desea grandeza. Bueno, pues ese alimento, ese amor, ¿no? Esa vida eterna es Cristo, ¿vale? Él es el pan de vida. Y, y bueno, pues efectivamente, pues ya para terminar, qué importante es hacer la acción de gracias y saber agradecer, ¿no? Todo lo que uno ha recibido en la Santa Misa, que es a Jesús mismo. Y hace poco escuchaba bueno, no escuchaba, no leía una noticia, pues de estas que te aparecen en Google, que iba un poco en contra, bueno, pues de un canal religioso. Y la noticia decía que no sé qué canal religioso instaba a la gente a que se vistiese para ver la misa a través de la televisión. Es decir, que no estén en pijama, ¿no? Y lo ridiculizaban, como diciendo, mira, qué tonterías dicen, ¿no? Que no estén en pijama. Y fijaos, es muy importante. En realidad es muy importante. No es por el hecho de estar o no estar en pijama. Fijaos, si a ti te invitan a cenar, pues en un sitio elegante, en un sitio, bueno, pues donde va gente importante, tú vas arreglado. Tú vas arreglado por dignidad, por respeto, porque eres consciente de dónde estás o la grandeza de lo que se celebra. Por eso siempre se nos ha enseñado y siempre estaba aquel dicho, ¿no? De la ropa de los domingos, ¿no? Uno tenía la ropa normal y luego la de los domingos. La ropa elegante y buena la reservaba para el domingo, porque no hay mayor banquete que el de la misa dominical, donde los hijos de Dios se reúnen para pedir perdón, para adorar, para dar gracias, para pedirle cosas al Señor, ¿no? Para celebrar en familia el mayor don que tenemos, que nos lo ha dado nuestro Padre, que es su Hijo Jesucristo, y es el alimento del alma, y es el que va a transformar nuestra vida para que nuestra vida pueda alimentar a otras personas. Porque al acabar la misa, ¿no? Podéis ir en paz, no se trata de decir, bueno, no, tonto el último, ir todos corriendo, ¿no? Sino se trata de podéis ir en paz, o sea, de que ahora vosotros viváis la misa fuera, ¿no? Entonces, que vayáis al mundo y que vuestra vida también sea Eucaristía, vida entregada, alimentada por Dios, una vida entregada que dada a los demás les pueda transmitir el amor de Dios, ¿vale? Y podamos transmitir la palabra de Dios. Bueno, pues en semejante acontecimiento uno tiene que ir bien vestido. Claro que sí, pero es una cuestión de dignidad hacia nosotros y de respeto hacia lo que celebramos. Y por eso este canal religioso, en definitiva, decía, oye, mirad, para vivir bien la misa a través de la televisión ya es difícil, pues yo me imagino, yo como celebro todos los días no tengo este problema, ya es difícil ver la misa a través de la tele todos los días, bueno, como para encima, bueno, pues efectivamente celebrarla y vivirla de verdad con esta actitud de la que hablábamos, bueno, pues lo propio es cuidar lo externo. Entonces, bueno, pues cuido lo externo, veo la misa a través de un ordenador, una televisión, en un lugar donde está recogido, yo voy bien arreglado, no la veo tumbado en el sofá, me siento, es una cuestión de cariño, es una cuestión de amor. Bueno, pues esto es una breve charla sobre todas las distintas partes de la misa. Mirad, hay muchísimo, ¿no? Se podría haber dicho muchísimas más cosas. Yo me estoy terminando de leer este libro que se llama La Santa Misa, ¿no? Pues un libro que tiene, yo voy por la página 200, pues tendrá 250, ¿no? Joder, son cosas preciosas, ¿no? Que va explicando de un modo minucioso cada parte, ¿no? También hay otro libro muy bueno que se llama La Santa Misa y el Divino Protocolo. Además es muy divertido porque el autor pues es muy gracioso, José Fernando Rey Ballesteros, ¿no? La Santa Misa y el Divino Protocolo. Esta es la Santa Misa de Juan José Silvestre. También muchos tenéis, y si no, pues en la parroquia lo podéis comprar, un libro pequeño, bueno, es para niños, ¿no? Es verdad, es para niños, pero bueno, también nos puede servir para los no tan niños, por lo menos el primer libro, ¿no? Que explica todas las partes de la misa y su sentido y cómo vivirlas bien y qué es lo que se dice y por qué se dice y que es la Santa Misa con el Papa Francisco, se llama, ¿no? Que muchas familias de comunión, de los niños de comunión, pues lo tenéis porque lo habéis comprado en la parroquia. Bueno, pues está muy bien. Estos tres libros están fenomenal también, pues para leer y alimentar la mente y el corazón, conocer el misterio de la Santa Misa para poder celebrarlo y poder
disfrutar de tantas gracias como recibimos en la Santa Misa. Bueno, pues vamos a terminar, porque ahora me acabo de acordar que no hemos empezado rezando, pero el vídeo es muy largo como para repetirlo, así que vamos a terminar encomendándonos a nuestra Madre la Virgen María, que ella nos ayude y nos acompañe a lo largo de la misa para que podamos vivirla en profundidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.